Virgen de Guadalupe Miria presenta su programa Algo sobre nosotros. Un espacio de información y formación, de reflexión y acción. Algo sobre nosotros. Un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Espero que estén ustedes muy bien y que la estén pasando muy bien. Bueno, ya es viernes. Pueden ustedes, tenemos una... Ahí está. Ups. Ok, con música. Pues fíjate que no. Vamos a lanzar a través de esta sonda. ¿Ya ves? Perdón que me estoy riendo, es que estoy aquí con Héctor en la operación técnica. Entonces, estamos oyendo una voz doble, no. Pero cuando Héctor mueve el aparatito ese o el botón, aparece la música. Entonces aquí lo tengo sufriendo buscando el botón. Solo yo le veo la cara. Bueno, aquí estamos nuevamente. Buenos días. Muy contentos, como usted ya se dio cuenta, y muy emocionados, de verdad, muy emocionados, ya cerrando muchas misiones y actividades, pero tengo que lanzar y voy a estar recordando algunas otras. Por ejemplo, mañana a las 6 es nuestra reflexión mariana. Estamos por ir a ayudar también a una de las oficinas de Caridades Católicas donde ya hemos ido, es San Steven, y es preparar los alimentos, la ropa y todo lo que se destina para las personas de escasos recursos que recogen eso durante la semana. Entonces, tenemos una fecha. Si tú quieres ir, por favor, solo llámanos. Quiero ir a Caridades Católicas, quiero ir acá, allá. Recuerda que esta fundación, que es misionera, pues está en diferentes actividades, todo el tiempo activa. ¿Por qué se ve así como que borrosa? Desde ayer vi la imagen así media borrosa, dice Héctor. Cámbiate de lentes. Ay, no. Bueno, y por otro lado, ¿ustedes recuerdan que vino el señor Antonio Fernández? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan que nos presentó este programa a través del personal del programa Provida, que es Educación para Padres, Apoyo para Padres, que son unas sesiones donde papás con hijos hasta 17 años no solo comparten, sino aprovechan la oportunidad para recibir ciertas charlas en los temas de la disciplina, del rol del hombre, del rol de papá, la comunicación con los hijos, etcétera. Bueno, pues vamos a abrir un grupo con ellos. Me parece que esto es muy importante. Me parece que hablamos de muchos problemas que se da con los hijos, que nadie nos enseñó a ser papás y que lastimosamente hasta que estamos en la circunstancia, nos estamos reflexionando, bueno, pues, ¿qué hacer? Entonces, con la devoción de San José, vamos a abrir un grupo, empezando el 11 de junio, viernes, virtual, no tiene costo. Por favor, si tú estás interesado, voy apenas a hacer la hoja de registro, pero desde ahorita
puedes mandarme textos o llamar al 830-388-3009. 830-388-3009, el teléfono que tú conoces de nuestras oficinas. Y hay algunos papás que dicen, bueno, ya no tengo hijos pequeños, pero soy abuelito, ¿no? Y no importa, si tú quieres, por atención a tus nietos, formar parte, se enriquece porque entiendo que dentro de las sesiones hay un poco de charla donde los papás comparten sus experiencias. A mí me suena esto muy interesante y quiero hacer la prueba con un grupo. Así que, señoras, inviten a sus esposos. Papás que me estás escuchando, vamos a abrirlo a las 8 de la noche para que ya estés en casa. Un viernes es empezando en junio 11, virtual y no tiene costo gracias a Caridades Católicas. Ya he hablado del retiro El Silencio y Santa Faustina el 12 de junio, así que bueno, pues estamos muy activos nosotros. Y una de las cosas que estoy haciendo es que todos nuestros registros estamos poniendo fecha límite para tener el tiempo de hacer los arreglos o la logística necesaria. Ahorita ya estamos cerrando el viaje de octubre, la misión Belén, ya la estamos prácticamente cerrando. Bueno, estaba yo leyendo aquí, voy a saludarte una, ya se me había olvidado, riéndome aquí con todavía mis lentes, conste que los limpié, no se ve bien, pero bueno, muchas gracias, todo ya se oye mucho mejor. Estaba yo, vamos a saludar a nuestras personitas que ya están a través de nuestras redes de Facebook. A ver, todavía no me sale por aquí, pero ya está ya en pantalla. Así que por aquí vamos saludando a ver quiénes están ya por acá. Ya me apareció. Bueno, está con nosotros Chayito Muñoz, feliz viernes. Sonia Trejo, Chayito Muñoz. Oye, Víctor, te he estado hablando, Víctor. Ay, por favor, comunícate conmigo, pero hoy, hijito. Lucy Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Leti. Hola, ¿lista para este viernes? ¡Ay! Me da emoción porque están pasando muchas cosas muy bonitas en las devociones. Bueno, pues, buenos días a ustedes. Ya estamos aquí en nuestra red para que tú ¿cómo se llama? Para que tú te sumes. Y todos los días a las 3 de 3 a 4 tenemos la coronilla en comunidad y a las 4 de la tarde seguida del Santo Rosario. Y ahora también tenemos la opción el martes y el jueves a las 8 de la noche. O sea, que en otras palabras estamos promoviendo todo lo que se puede en relación a la oración y a la oración fraterna. También a las 8 de la noche por aquellos que no se puedan sumar temprano. Muy bien, a las 3 de la tarde que hacemos la coronilla. Muy bien, bueno, estaba yo leyendo, voy a buscar aquí la hojita, ahorita en la mañana en virtud de este pasaje, que es un pasaje muy interesante, la higuera. Y ese momento en donde como pocas veces se ve que nuestro Señor está enojado, ¿no? Y Él expresa, mi casa es una casa de oración. A mí no sé si tú has observado el mensaje de la higuera. Hola Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Me da gusto saludarte. Luego te voy a mandar unos textos. Ya sé, Felipe dice, ay, para que entre. Ay, que por cierto, me parece que vi por ahí que acaba de pasar tu cumpleaños, Felipe. Creo, no estoy segura. Cuando recibo de repente notificaciones me entero y me
Me parece que vi que era tu cumpleaños, pasó tu cumpleaños recientemente y si es así, muchísimas felicidades, espero que la hayas pasado lindo, lástima que oportunamente no hicimos fiesta, pero bueno, voy a mandar ahí mensajes también para que todos nuestros grupos sepan y te feliciten y que pues ofrezcan una oración por ti porque al final ese es el mejor regalo que tenemos, ¿verdad? Que Dios nuestro Señor nos cuide, nos proteja y a los que queremos también. Muchas felicidades. Bien, hoy tenemos un pasaje que es un poquito controvertido, ¿no? Este pasaje de la higuera, que yo no sé tú, pero desde que lo lees, parece que nos presenta a un Señor, a un Jesús, como muy diferente de ese Señor que va compadeciéndose del que viaja, de la mujer, del enfermo, del que se siente solo, del que está poseído, del que tiene hambre, de sus propios discípulos, del maestro. Y lo vemos con palabras fuertes aquí, pero después viene la expresión de la molestia en cuanto a su templo. Muchas veces nosotros este pasaje lo tomamos y hay veces que en las homilías incluso los padres pues se hace la referencia de no, se destaca la oración, sí, pero a veces nos enfocamos nada más a pensar que estamos vendiendo demasiado, que lo que sucede en ese tiempo en el templo es lo que sucede aquí cuando en los halls y en las, ¿cómo se llama, Héctor? Donde sales, luego casi en la puerta de la parroquia, como esa ¿eh? No, afuera, la explanada de las parroquias. Pues vemos a gente que vende artículos religiosos, vemos a gente que tiene rifas, vemos a gente que vende pastelitos, vemos a gente y decimos, ¿ya ves? A esto se refiere el Señor. Pues sí y no. Pues sí y no. ¿Por qué? Porque la verdad es que esas ventas, la mayoría de las veces, es algo que necesita la propia parroquia cuando nosotros los fieles no contribuimos corresponsablemente con nuestros bienes que le pertenecen a Dios porque de Dios vienen y que tenemos la corresponsabilidad de ese diezmo, darle al Señor las primicias del trabajo. A mí me incomoda un poco el darme cuenta, y lo digo con todo respeto, que en cualquier otra iglesia se cumple cabalmente esto. Y no entiendo por qué en la nuestra, la fundada por nuestro Señor, no lo podemos hacer. Y cuando damos lo que nos sobra. Le haces hacia la bolsa, tilín, 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 y eso que suena, tilín, 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 es lo que pones en la canasta. No es así tanto aquí en este país, pero en el nuestro, sí. Recuerdo que fui una vez a una parroquia y el padre decía que pues hiciéramos las donaciones correspondientes, etcétera, y de repente dijo el padre, no pongan lo que suena, ¿no? Pero a la hora del trabajo se nos olvida que las primicias son para el Señor. No tenemos... No sé si es la educación, la cultura, el amor, la corresponsabilidad, no lo sé. Bueno, vamos a los episodios. Aquí tenemos 2 episodios. Voy a darte unos puntos así sueltos, porque estaba justo en la mañana leyendo un artículo en relación a este evangelio que me pareció interesante y también las palabras de Juan. Me parece que su apellido es Tertuliano, que habla sobre esa casa de bandidos, ¿no? Cueva de bandidos. Bueno, este artículo nos dice que efectivamente estos pasajes son desconcertantes
dentro del Evangelio de San Marcos. Y este episodio narrativamente se encuentra dividido en dos partes. La primera, cuando nuestro Señor se acerca a la higuera y está buscando algo de comer, pero solo encuentra hojas. Y entonces Él tiene una reacción dura. Cualquiera de pronto diría que pareciese una reacción desproporcionada, hasta fuera de lógica, ¿no? Y lanza el Señor una maldición. Es desconcertante, ¿verdad? Realmente pudiéramos quedarnos con esta narrativa, pero vista así nos desconcierta, pero nos desconcierta menos cuando esta narrativa anuncia el paso que sigue. Bueno, en muchos de los pasajes de las acciones extraordinarias de nuestro Señor, puede que el efecto en sus relatos no tiene un efecto visible inmediato. Para conocer las consecuencias en esa narración de lo que el Señor hace. Bueno, pues este es un ejemplo de eso. A través de la higuera, el Señor aprovecha la ocasión para compartir con sus discípulos la enseñanza sobre el poder de la fe, de la oración y el perdón de los pecados. Qué diferente, ¿verdad? Tú lo ves así, como una narración separada, independiente, solas, y dices, no, pues se enojó el Señor, pero ¿cómo? ¿Y por qué? Hasta una maldición lanza. Pero no es así. Hay que leer un poquito antes, hay que leer un poquito atrás, hay que ponerse en el contexto de qué es lo que va haciendo nuestro Señor. Pero este pasaje, esta narración, es para una enseñanza quizás no inmediata, pero la anuncia, ¿no? Hay un periodo, hay una jornada que pasa entre la narración de la higuera y la constatación de su efecto por parte de San Pedro. Y esa jornada ocupa una escena. ¿Cuál escena? La escena del Señor Jesús en el templo. Esta escena del Señor en el templo es conocida por algunos la purificación del templo. Voy a hacer aquí un paréntesis. Yo decía hace un momento que muchas veces nos quedamos en esas ventas que vemos todavía en nuestros templos y decimos, ay, esto es a lo que se refiere el Señor. Y yo dije, sí y no. Te voy a decir por qué. Porque una de las escenas o de las reflexiones que pocas veces hacemos en este pasaje es la corrupción de nuestro corazón. Y esa fue la reflexión que me gustó mucho hacer en la mañana. Me preocupo por esos mercaderes que están en las explanadas de las parroquias, que puede verse que se vende lo que Dios nos ha dado gratis, la fe, la iglesia o su misericordia, su sola presencia, lo cual no es así, pero hay gente que así lo entiende.
Pero no nos preocupa, particularmente a quien así lo entiende, en esa corrupción o en esos mercaderes que están en mi corazón, que están en mi corazón. ¿Qué serían esas cosas o esas ventas por las que yo entrego a nuestro Señor, dándole una menor importancia a Él, a la fe, a la oración o a su presencia? ¿De qué tendría yo que alejar mi corazón? ¿Qué mercaderes tendría yo que sacar de mi corazón? Me preocupo por el que está haciendo la rifa en la explanada de la parroquia para poder que la parroquia tenga recursos o los ministerios, pero no me preocupo por lo que tengo que purificar en mi corazón. Y a veces, desde lo que tenemos en el corazón, estamos vendiendo más. Cierro mi paréntesis. Vamos entonces a ver un poquito estos episodios. Déjame buscar un poquito de exégesis de estos evangelios. El artículo que estaba leyendo dice: pudiera ser tan desconcertante la reacción de nuestro Señor que pareciese, o cualquiera diría que pareciese, como un niño consentido haciendo una rabieta ante una pequeña contrariedad. Se pone en duda siquiera el sentido. A primera vista, el comentario del narrador que dice, pues no era tiempo de higos, es como, por un lado él tiene hambre, va a los higos, encuentra hojas, pero el narrador destaca, no era tiempo de higos. Entonces, pareciese como si el Señor fuera contra la misma naturaleza y quisiera imponer los higos. Y reacciona de una manera agresiva. Todo eso es desconcertante e inexplicable. Bueno, a principios de la primavera, las higueras en Palestina pueden todavía tener los higos del invierno, ¿no? O ciertos bulbos que son comestibles. Pero aún así, no se justifica la reacción de nuestro Señor. Aparentemente, ni ante nosotros, como tampoco ante los destinatarios originales, ante aquellos que le estaban viendo. Este conocimiento o entendimiento de los aspectos de agricultura en la Palestina y en esos tiempos, permite entender que nuestro Señor por eso intentara encontrar algo comestible en la higuera. Porque además esto ocurre durante el tiempo de las fiestas de Pascua, que están relacionadas con la primavera. La extravagancia para algunos estudiosos con la que nuestro Señor reaccionó también parece ser que está fuera de toda lógica dentro del Evangelio de San Marcos, porque le produce al lector un desconcierto, le produce al lector una sorpresa, ¿no? Este disgusto del Señor. La única manera de entender ese aparente sinsentido de esta narración
de lo que está sucediendo con nuestro Señor y la higuera es tratando de descubrir su mensaje y su enseñanza. En este sentido, la enseñanza es sobre la importancia de la fe en la oración, que después nuestro Señor destacaría junto a la higuera seca, que son los versículos 22 y los versículos 24. Entonces, ¿cuántas veces no nos sucede? Y eso es lo que estaba pensando en la mañana que leía yo este artículo. ¿Cuántas veces no nos sucede que leemos un pasaje de las Sagradas Escrituras y nos quedamos totalmente con una interpretación tan pobre que nos da o simplemente nunca entendemos qué es lo que nuestro Señor quiso decir, pero lo damos por hecho y lo asumimos? Así no vamos a aprender. En el versículo 22 dice, fíjense, tengan fe en Dios. Ahí está la enseñanza. Y en el versículo 23 dice, yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá, ese se le concederá. Ahí está la fe. Dijimos que eran 3 cosas, ¿no? Ahora, váyanse al versículo 24. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Ahí está la oración. Váyanse al versículo 25. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes. Ahí está el perdón. Estas son las enseñanzas: fe, oración y perdón. Y perdón. La respuesta que asombrada de Pedro cuando le dice, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le está tratando de dar a entender que en palabras, nunca jamás coma nadie el fruto de ella, de esa higuera. Porque había sido una oración de petición dicha con fe. La maldición fue dicha con ese poder. Y cuando se seca, lo demuestra. ¿Queda más claro ahora? Que es la enseñanza de la fe que da el Señor. Ahora, también esta explicación deja sin resolver otras dificultades del propio texto, como por ejemplo la instrucción del perdón, que está específicamente en el versículo 25. Pero dentro de este contexto se incluye el pasaje de la presencia, ¿cómo se llama? Del templo. Y vamos a leer el 13 ahora. Dice, divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Si Jesús hubiera querido simplemente probar
que la oración tiene garantizado su resultado, hubiera podido ofrecer también elementos desconcertantes en relación a la higuera, pero seguramente no hubiera logrado tener esos frutos que él quería por parte de los discípulos a través de la enseñanza, a través de ese momento. La verdadera intención con la que, según algunos autores, nuestro Señor maldice esta higuera es con ese mensaje global del Evangelio de San Marcos, que permite a los destinatarios llegar ese mensaje y ser interpretado a través de esas claves simbólicas. En este caso, la higuera habla de la eficacia de la oración. Ahora, vamos un poquitito a esos aspectos de la audiencia que tiene nuestro Señor. Los escritores antiguos tenían muchas otras fuentes y eran menos exigentes a la hora de escuchar o de comprender lo que escuchaban. Entonces, aquí hay, en este sentido, un episodio muy simbólico, pero conviene también, según leía yo en este artículo, tener esa interpretación y entender que hay una posición también político y religioso en ese momento cuando nuestro Señor está pasando, en ese tiempo que está viviendo. Probablemente se pensaría que la intención era expresar simplemente de manera simbólica ese pasaje de la higuera, pero hay un trasfondo. Hay un trasfondo. Si nosotros vamos a la literatura judía, ellos suelen utilizar las imágenes frutales del árbol o de una planta para poder hacer la metáfora del pueblo de Israel. Y de ahí interpretar con un carácter simbólico los episodios o las enseñanzas que quieren compartir. Si se analiza con más detenimiento desde este punto de vista este pasaje, hay un esquema muy sencillo, dice este autor, y es la metáfora, la clase moral que está en el trasfondo de este pasaje. Porque lo que intenta decir es que se utilizaba dentro de los símbolos diversas plantas frutales para representar a hombres de diferentes grupos humanos, junto con sus valores morales en la sociedad. Aquí el factor social es muy importante. Hay una expectativa social y cada individuo dentro de esa expectativa social tiene que encarnar un valor moral, tiene que enfrentar una jerarquía, tiene un origen familiar, tiene una oportunidad para disfrutar, tiene una educación. Bueno, así como cada especie tiene un fruto distinto, así también está valorada por los frutos que da. De la misma manera, cada persona por los frutos que da, que encarna en su determinado tiempo social. ¿Tú recuerdas este pasaje que dice, por los frutos les conocerá? ¿No? Este relato
de esquemático de la condena de un árbol o de una planta por no haber dado ese fruto esperado es también muy frecuente en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento. Y era usado mucho en los contextos culturales no judíos. Sin embargo, en todos los pasajes bíblicos, con estas figuras son simplemente enseñanzas. El árbol o la planta representa al individuo, al grupo humano que no se comporta de acuerdo con esos valores morales propios de su posición y que por lo tanto merece ser castigado. Bueno, ¿qué pasa aquí? En pocas palabras, ya hemos visto una segunda enseñanza de la higuera. Primero, la relación con las líneas posteriores que habla de la fe, de la oración y del perdón. Y segundo, la relación con esta simbología judía de plantas y frutos y en donde la higuera representa al hombre o al grupo de hombres que no cumplen con sus valores morales y que requieren ser castigados. Ahora va adquiriendo sentido, ¿no? Y aquí vemos entonces una proporción de la molestia del Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento, esa imagen metafórica del árbol o de la planta casi siempre se refiere al pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel que está especialmente favorecido por los líderes político-religiosos, ¿no? Según los escritos del judaísmo, Dios eligió al pueblo de Israel entre todos los pueblos de la tierra para poder establecer una relación privilegiada, y que Dios se comprometió a proteger, a cuidar y a expresar todas esas normas técnicas y culturales que son recopiladas en el Torá. Así que, desde este punto de vista, Israel es representado por una planta frutal de un gran valor para su dueño. Y eso, ese dueño no es más que esa imagen de Dios que tiene razones para esperar de esa planta el fruto y el fruto abundante y bueno. Pero las expectativas, el resultado fueron decepcionantes porque encontró solo hojas. Ahora fíjate, estamos hablando de una tercera cosa. Para el judaísmo, ellos son los privilegiados. Entonces, desde este punto de vista, pues Dios, nuestro Señor, espera de ellos el mejor fruto. ¿Por qué encontrarse solo con las hojas? Tiene sentido, ¿verdad? En Isaías capítulo 5 vamos a encontrar un cántico de la viña. Yo no sé si te habías dado cuenta que existe, pero sí existe. Dice: voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor dedicado a mi viña. Mi amigo tenía una viña en una fértil colina. La cavó y despedregó, plantó cepas selectas, levantó en medio una torre y excavó también un lagar. Esperaba que diera uvas, pero dio arazones. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzgad entre mí mi viña. ¿Qué cabía hacer por mi viña que yo no haya hecho?
¿Por qué esperando uvas dio a razones? Pues os voy a decir lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y seguiré de pasto, servirá de pasto. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. No la podrán ni la escardarán. Crecerán cardos y abrojos y prohibiré a las nubes que llueva sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel, los hombres de Judá, su plantal escogido. Esperaba de ellos derechos y no hay más que asesinatos. Esperaba justicia y no hay más que lamentos. Ahora vieron por qué. ¿Por qué la molestia del Señor? Es una viña improductiva, tanto el pueblo de Israel como los hombres de Judá, con comportamientos condenados y condenados según los versículos 5 a 7 que estábamos leyendo de Isaías. Y esto quiere decir que el profeta está pensando en esos grupos sociales, en esos grupos éticos, en esos grupos políticos, en esos grupos religiosos que tienen autoridad sobre la justicia del pueblo, pero que además acaparaban los campos, las casas, la música, el vino del pueblo. Ese es el castigo. Ese es el castigo. Bien, hay otra parábola muy parecida que la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, pero me voy a avanzar un poquito. Yo creo que con estos 3 ejemplos, viéndolo más de cerca, estudiando más a fondo el pasaje de la higuera, nos da una perspectiva o una luz totalmente diferente a simplemente ver por qué el Señor reaccionó así. Si no era un tiempo pleno para la higuera, lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Bien, ahora, en el capítulo 11, en el versículo 11 dice: después de haber subido por primera vez a Jerusalén, aclamado por la gente, montado en un borrico, Jesús va al templo, lo inspecciona todo. Estando próxima la puesta del sol, sale de la ciudad con sus discípulos para pasar la noche en Betania. Sin esta inspección, ese Jesús del Evangelio de San Marcos, que nunca había estado en Jerusalén, no habría podido formarse un juicio negativo del templo antes de haberse encontrado con la higuera. Ahora, ¿te das cuenta qué es lo que anunciaba la higuera? Por tanto, él no hubiera podido expresar ningún tipo de rechazo a ese templo, a esa institución. Si nosotros tomamos en cuenta la cultura judía antigua, en esta cultura empieza a contar el periodo temporal de un día a partir de la puesta del sol. Vean en el versículo 11, donde dice: entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Observó todo a su alrededor y siendo ya tarde salió con los 12 para volver a Betania. Pone todavía el narrador, el evangelista, un contexto temporal. Señala explícitamente los momentos en donde está sucediendo esto. Iba cayendo la tarde. Iba cayendo la tarde. Si tú te vas al versículo 12, dice: se acercó, no encontraba, no era tiempo.
de higos, entonces dijo que nadie coma, llegaron, comenzó afuera. Hay una parte donde también menciona, no la encuentro ahorita, cada día salían de la ciudad al anochecer. Nos pone en el contexto temporal de la narración, lo que está pasando. Y lo que está pasando en dos encuentros. Bueno, en el versículo 15 al 19 dice, llegaron al templo y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto, volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía a nadie transportar cosas por el tiempo. Y luego se puso a enseñar. Nos dice Dios en la Escritura, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una casa de ladrones. Este pasaje del templo es del versículo 15 al versículo 19. Si tú tienes las Sagradas Escrituras abiertas, te vas a dar cuenta que el Señor empieza a hablar después de que sale para Betania. Tiene hambre, empieza a hablar de la higuera, está la inclusión del templo y termina otra vez hablando de la higuera. En el versículo 20, en el 20, cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca, ¿no? Regresaron. El Señor, a través de ese primer encuentro con la higuera, pudo darse cuenta, formarse una opinión de las autoridades religiosas de Jerusalén. Cómo ese templo estaría funcionando. Y de acuerdo con este apartado, hace suponer que cualquier persona socializada en la cultura judía antigua conocía perfectamente sobre el castigo de la fruta seca, por no tener la fruta esperada. Por tanto, se cumplían todas las condiciones para que este Jesús del Evangelio de San Marcos pudiera expresar plenamente su rechazo moral ante las autoridades mediante esa actuación simbólica que encuentra con la higuera, para que cualquier testigo pudiera reconocer lo que él estaba haciendo. Eran violentas las palabras de nuestro Señor y quizás acusadoras en esa segunda visita que hace al templo. No se podría sospechar que ese comportamiento molesto y esa condena a la higuera realmente estaban apuntando hacia el mismo blanco, hacia el mismo destinatario, al mismo grupo. En esa segunda visita constituye el tema de la escena principal, lo que yo acabo de leer. La entrada al templo y la respuesta, mi casa es casa de oración. Lo que trata de decir es que el Señor abiertamente se muestra contrario a la manera en que el templo de Jerusalén está funcionando. Y dirige un rechazo fundamental sobre la mercantilización del sacrificio y la aristocracia sacerdotal de Jerusalén como una institución religiosa para el beneficio de su propia clientela. Aquí la palabra sacrificio
era básicamente ofrecida a una divinidad. Y en el templo de Jerusalén, en ese entonces, se ofrecían sacrificios cruentos y sacrificios intruentos. Y los sacrificios tenían diferentes finalidades. Una de ellas era expiar los pecados, otra cumplir los votos, otra confirmar la purificación. Nada de esto el Señor estaba de acuerdo. Entonces, eran dos puntos esenciales que Él ve, interpreta desde el encuentro con la higuera, las hojas de la higuera. La mercantilización del sacrificio, pero también la aristocracia del sacerdocio. En primer lugar, expulsa a todos los que vendían en el recinto sagrado, porque la mayoría de los oferentes compraban las víctimas para sus ofrendas y para sus sacrificios cruentos, y los compraban en la propia explanada del templo. ¿Sabías eso? Por eso es que el Señor se enoja tanto. Lo que parece ser una reacción desproporcionada resulta ser reacción verdaderamente justa, que obviamente entienden bien aquellos que están viviendo en esa temporada. Quizás a nosotros no tenemos toda la interpretación plena, de ahí la importancia de leer, releer y leer. En segundo lugar, cuando voltea las mesas, ¿te acuerdas? De los cambistas. Y la razón es que en el templo solo se permitían las monedas de plata acuñadas en Tiro. Y la mayoría de los que allí compraban o querían hacer ofrendas debían cambiar las monedas de uso corriente por esta otra acuñación que era más valiosa, que era más cara. Así que la actuación de nuestro Señor era para frustrar las ganancias de los cambistas del tesoro del templo, que dificultaba la adquisición de los animales por parte del pueblo. Buscaban la manera de que pagaran más. En tercer lugar, cuando tira las sillas. Esta es la de los vendedores de palomas. Las palomas eran ofrendas a animales muy frecuentes entre la gente humilde. Pero esta acción específica de nuestro Señor va dirigida a dificultar el sacrificio de ese sector correspondiente de población. Y por último, impide que se transporte a través del templo. Aunque aquí hay una explicación muy amplia, lo que en otras palabras el Señor quiere es evitar que se trasladen productos de sacrificio y dificultar el sacrificio. Entonces, si lo vemos de esta manera, ¿no es verdad que la casa de oración se estaba convirtiendo en una cueva de bandidos? ¿No tendría razón el Señor para reaccionar abruptamente ante tal injusticia, incluyendo la aristocracia jerárquica sacerdotal que existía? Quizás nosotros salimos a la explanada de nuestros templos, parroquias, para ganar donaciones, porque no queremos cumplir con nuestra corresponsabilidad
y nuestras parroquias necesitan del apoyo. Pero no estamos transportando los sacrificios o los productos de sacrificios, incluso contra el mismo pueblo. Hablando específicamente también de los más pobres. Por tanto, cuando nos enfocamos nada más a ver este pasaje desde el punto de vista de no vendamos, no hagamos rifas, no has visto de una manera más profunda, quiere decir lo mismo para nosotros hoy. A lo mejor, ya visto más profundamente, no es tan importante el hacer rifas de los ministerios en las explanadas. Sería más importante preguntar qué corrompe mi corazón, qué es lo que tengo que permitir que purifique el Señor. ¿Dónde están los frutos de esta higuera que ha sembrado en mi corazón? ¿Por qué? El Señor así lo espera. Dice la palabra de Dios, por sus frutos se conocerán. ¿Dónde están los productos de esta siembra que el Señor ha hecho en nuestro interior? Te dejo con esta reflexión. Espero que te haya ayudado en algo para el Evangelio de hoy.